Los celos pueden convertirse en una situación completamente traumática cuando esto se convierte en algo que ya no nos permite ser funcionales, no solamente en la pareja, sino también alrededor de la vida en general. Mira, todavía existe la creencia de que si no me cela es porque no me quiere, ¿sí? Y yo entiendo que a veces este juego que jugamos en pareja y que puede ponerse un poquito divertido sobre te celo yo, me celas tú, y jugamos, vamos, cuando es un juego, es que se está haciendo de manera consciente y por supuesto tiene también parte de gobierno entre nosotros, ¿no? El detalle es cuando esto se nos va de las manos, ¿sí? Lo que en un principio parecía un juego a veces llega a convertirse en un verdadero tormento. Yo quisiera saber si tú estás pasando por alguna situación como esta o que nos cuentes inclusive cómo es que has logrado sobrellevar una vida en donde a veces no nos permitimos ser nosotros mismos a partir de andar buscando agradar a la otra persona. No es la misma la postura que tiene alguien que está viviendo, vamos, experimentando los celos desde su origen, es decir, que es la persona celosa. No es la misma experiencia que vive esta persona que vive con alguien que se ha vuelto muy, muy, muy celoso o muy celosa, ¿no? Y ahí voy a empezar porque empezamos a decir, es que él no era así antes, ¿no? O ella no era así antes, de repente algo sucedió que empezó a cambiar. Y yo quiero que dejemos muy claro que es que una persona que esté viviendo a partir de esta experiencia de los celos, trae alguna situación que necesita trabajarse, no particularmente en relación a los celos directamente, sino que hay asuntos muy, muy personales que le están llevando a vivir una enorme inseguridad sobre su propia realidad. Es decir, ni siquiera se reconoce la persona que es y por supuesto pues estará muy difícil poder identificar cuáles son mis valores, cuáles son mis condiciones y por lo tanto como no identifico cuál es el lugar que ocupo en esta relación, pues difícilmente va a poder tener seguridad también sobre cuáles son las habilidades que el otro está viendo, las virtudes que el otro está viendo como consideración de establecer alguna relación, ¿sí? Intentar cambiar al otro para que me agrades resulta en una traición inicialmente, es decir, la primera traición que me hago a mí mismo viene a ser esta forma en la que yo me traiciono a partir de estar buscando que tú cambies o que tú empieces a hacer lo que yo quiero que hagas en la pareja. Difícilmente nos platican también, hablando socialmente, vamos, fuera del consultorio, difícilmente nos cuentan que la comunicación que existe entre las dos figuras de él y ella, ¿sí? O él y él en caso de parejas del mismo sexo, o ella, en fin, las dos personas que van generando una relación, de repente son dos figuras independientes, ¿sí? Que son a sí mismas personas completas, ¿sí? Que no andan buscando la mitad de nada, que no andan buscando la media naranja, que simple y sencillamente son dos personas únicas, independientes, y que entonces, cuando se trata de una relación sana, estas personas saben quiénes son, no necesitan determinarse a partir de lo que el otro esté haciendo, y mucho menos necesitan que la otra persona haga o deje de hacer cosas para mantenerme feliz o para yo entonces ser feliz. Cuando voy determinando que mi propia felicidad está a partir de lo que el otro hace, ahí estamos hablando de que habría que revisar de manera interior, es decir, una introspección para verificar qué es lo que está pasando conmigo, porque eso no es una relación de pareja y mucho menos sería en todo caso una relación de amor, ¿sí? Me refiero, no es una relación de pareja sana, ¿sí? Hago ahí, pongo ahora sí que el paréntesis ahí, la nota, porque pues hay muchas relaciones que así son, ¿sí? Y por elección. Y es válido. Si tú estás decidiendo mantenerte en una relación donde permanecen los celos, donde viven a través de los celos, pues es muy respetable, ¿sí? Es muy respetable, siempre y cuando lo hagas de manera consciente. Si tú estás consciente de que eso es lo que estás buscando para ti y que es lo que necesitas en el momento, genial, porque entonces no habrá ninguna dificultad de que estés recibiendo precisamente eso. El problema viene cuando inconscientemente no me estoy dando cuenta, pues, ¿sí? Cuando vivo de manera inconsciente en una situación en la que me estoy manteniendo a partir este ambiente de celos, pero además estoy esperando que los celos terminen porque
simple y sencillamente yo dejo de hacer cosas, o cambio mi forma de ser, o cambio mi forma de vestir, o cambio mis horarios de salir, o empiezo a salir con personas que mi pareja quiere que salga, en fin. Mira, he recibido casos aquí en consultorio que agradezco muchísimo, además, porque de repente llegan unas condiciones en las que ni siquiera se han descubierto a sí mismas o a sí mismos, y en una evolución del proceso que hace la persona como tal, ¿sí? No es que el psicoterapeuta vaya y te haga algo o te dé algo para que puedas entonces sanar. Aquí es muy importante saber que el trabajo de psicoterapia lo hace pues el consultante, la persona que va a psicoterapia. Nosotros somos solamente acompañantes. Y en el proceso de este acompañamiento me ha tocado ver casos maravillosos en donde algunas personas que llegaban con una inseguridad tan grande en referencia a sí mismos, han descubierto primero que nada que la manifestación de sus celos en verdad ni siquiera tenían nada que ver con la pareja. Yo sé que esto puede resultar absurdo para muchas personas que van a decir, oye, es que yo estoy sintiendo celos de la pareja. Sí, 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 entiendo esa parte. Sin embargo, cuando se explora ya más profundamente, empiezas a descubrir que no se trata de la pareja, porque eso mismo te hubiera pasado con cualquier otra persona que hubiera sido tu pareja. O sea, no es en particular algo que esté relacionándose con la pareja directamente, sino que se refiere sobre todo a circunstancias personales que no se han resuelto y que tienen que ver con la propia identificación de esta persona que soy, de esta persona que sé, además estoy seguro o segura de para qué me mantengo en una relación. Y entonces vamos a empezar a explorar esta parte ahorita en los minutos que nos quedan, pero antes me gustaría darme un momento para mandarle saludos a la gente que ya está en comunicación, que ya se puso en contacto. Y para eso además te agradezco que me digas de dónde nos estás escuchando. Cuéntanos para que podamos también darnos una idea sobre todo de qué tan diferentes son algunas circunstancias o niveles de cómo lo voy viviendo, ¿no? Así que muchísimas gracias mira, Víctor Hugo Chaides, gracias porque ya estás en línea y estás mandando como siempre grandes saludos y grandes motivaciones. Les agradezco muchísimo que se pongan entonces en contacto. ¿Sabes? Cuando los celos están en la vivencia natural, son parte del aprendizaje. Es decir, vale la pena que yo te comente que todos hemos vivido celos en algún momento, ¿sí? A veces hasta por obligación, ¿sí? Por esta creencia que te digo, de que pareciera que si yo no celo a alguien, es que no estoy amando suficiente, ¿no? Y entonces, pues a veces en este aprendizaje de ser pareja, es que vamos entonces convirtiéndonos o participando en estas relaciones que tienen que ver con los celos. Y yo quisiera profundizar un poquito más en esta parte donde hablamos de verdad, y de manera más auténtica te lo quiero compartir. Si tú estás pensando que tu pareja tiene la posibilidad, ¿sí? Y que seguramente podrá entonces hacer eso que se te está ocurriendo como fantasía catastrófica, ¿sí? Trata de pensar en la fantasía más catastrófica que puedes tener respecto a la relación de pareja, y la mayor parte de las veces se te va a ocurrir que esta persona se vaya hacia otro lugar, ¿sí? O que me deje de amar, o que empiece a buscar a otra persona, o que tal que está conmigo y de repente está con alguien más también. Por principio de cuentas, déjame decirte que la mayor parte de estas ocasiones, esos pensamientos vienen no sobre lo que la pareja sería capaz de ser, sino esos pensamientos surgen en la fantasía de esta persona que está viviendo los celos a partir también de algo que en el fondo sabe que ella misma o que él mismo sería capaz de hacer. ¿Por qué? Porque estamos pensando o estamos dibujando en esta fantasía catastrófica a partir de nosotros mismos, a partir inclusive de algunos deseos que a lo mejor ni siquiera he sabido todavía que están ahí conmigo. Ahora, fíjate que también algo bien curioso, que de verdad, la persona que está viviendo celos no la pasa nada bien. Esto es terrible. Y habría que preguntarse de qué me está distrayendo esto, ¿sí? ¿De qué me distrae esta vivencia que estoy teniendo sobre los celos? ¿Qué es lo que me está impidiendo ver realmente? Porque en muchas ocasiones lo que pasa es que me entretengo más en la posibilidad de lo que el otro puede hacer y que me haga daño, ¿sí? Para también entonces distraerme de esta búsqueda personal, interior, que tiene que ver con un dolor muy fuerte que yo no he sabido todavía canalizar o que todavía no he sabido ni siquiera expresar. El dolor de la propia realidad se manifiesta de muchísimas formas. Lo ideal es que se manifieste como tal, como un dolor que voy a vivir.
pero a veces nos da tanto miedo vivir esta realidad en la que yo no me considero ni siquiera suficiente para que esta persona esté conmigo, que no me la creo. Y entonces en el no creérmela, como yo no me creo lo suficientemente bueno o lo suficientemente buena, estoy entonces colocando la posibilidad de que esta otra persona que de repente coloco como alguien que es demasiado para mí, pueda entonces convertirse en una persona que en algún momento me va a hacer daño. Si yo me enlazo completamente, si me entrego tal cual como soy, puede dolerme. Y entonces la mejor manera, ¿sí?, de protegerme de un dolor, ¿sí?, de un dolor que me caiga de sorpresa, de un dolor que llegue y me lastime de verdad, ese dolor que de verdad no podría soportar, a veces lo que mejor hago, ¿sí?, y digo mejor porque a veces lo hacemos con los recursos que tenemos disponibles, nada más. No es que sea bueno, es que sea malo, no estoy poniendo juicios ahí. Estoy hablándote de lo que realmente se considera mejor en el momento, porque en el momento parece la mejor idea. De forma inconsciente me preparo para un posible dolor que veo que puede venir, y entonces empiezo a imaginar y a fantasear sobre algunas posibilidades de que me deje, de que me abandone, de que me ponga el cuerno, de que se vaya con alguien más, o simple y sencillamente que se quede conmigo y me esté engañando, no me está diciendo la verdad. Y sabes, eso lo que hace es en realidad solamente prepararte para que cuando llegue ese dolor que estás esperando en esta fantasía catastrófica, que estás esperando que llegue, pues no duela tanto, porque estuve tan preparado esperando que llegara a suceder, que el día que ya suceda pues no me va a doler tanto como sucedería si ese dolor de la traición llegara de manera vamos, así, de repente, ¿sí? Y entonces, cuando el dolor surge de manera espontánea, claro que duele, y a veces el miedo a que me duela puede ser tan grande, que entonces hago lo posible para que no me duela o me duela menos. Y ahí es donde tiene que ver el asunto de los celos. Ahora, yo te iba a comentar, te lo comento en este momento porque hace rato lo estaba recordando. Muchas veces yo he tenido parejas aquí en trabajo de psicoterapia donde la persona que fue infiel, y de verdad, hablando de infidelidad, donde la persona que fue infiel, ¿sí?, acepta y se lo dice a la otra persona, ¿sí?, a partir de comentarle. Ahora sí que vamos a hacerlo sin juicios, te voy a contar. En alguna ocasión tuve una pareja aquí, un señor y una señora, casados, que estaban viniendo porque les era muy difícil manejar un asunto de una infidelidad, donde él estaba culpándola a ella completamente de una infidelidad que ocurrió de parte de ella, por supuesto, y que entonces ella ya había aceptado. Y entonces cuando llegan a la consulta, por fin ella dice algo que él no había hecho consciente. Ella le dice: ¿sabes qué? Yo siempre estuve solamente para ti y para nuestro matrimonio. El problema empezó cuando tú empezaste a decirme, ¿sí?, que ya era yo una cualquiera, que andaba yo con fulanito de tal, y que entonces además salíamos y nos veíamos. Tú empezaste a ponerme enfrente a una persona que yo ni siquiera había visto con esa intención. Y entonces esta señora, de verdad, sin buscar justificar el acto como tal, lo que te quiero decir es, ella estaba diciendo: a mí ni se me había ocurrido, de verdad, voltear a ver a esta persona con ese deseo, ni siquiera se me había ocurrido vivir una infidelidad. El día que tú empezaste a decírmelo tanto tiempo, durante tantos meses, durante tantos años, llegó el momento en el que hubo oportunidad, como las hubo muchas veces, pero de repente, dijo ella, de repente yo pensé y dije: si él ya cree que yo soy capaz de hacer esto, entonces ya no tengo nada que perder. Es decir, la idea de la infidelidad como tal, del acto, ¿sí?, extramarital en ese momento, empezó a sembrarse en su cabeza precisamente a partir de una persona que en sus celos, ¿sí?, en este temor precisamente de que le fuera a suceder esto, fue generando y colocando la idea también en la otra persona. Y no digo que ocurra siempre, pero este es un caso que te estoy platicando, donde de repente la motivación de una persona que se vive en los celos es precisamente la que lleva y trae a la pareja una tercera persona que no estaba probablemente ahí, y que a partir de que alguien
cree capaz a la otra persona, entonces ese temor de lo que de repente creen que puedo ser capaz de hacer a partir de la pareja, pues entonces se pierde también. Y tal cual como dijo esta señora en algún momento, el día en el que tú llegaste a creer durante tanto tiempo que yo era capaz de hacer eso, ese día entendí que ya no tenía nada que perder, y entonces pues sucedió. Me arrepiento. Ella dijo finalmente que estaba arrepentida, que quería vivir su matrimonio, pero también él en ese momento, yo recuerdo de manera muy, muy triste, muy impresionante, en ese momento que él se da cuenta que esto era verdad, ¿sí? Que él había traído a esa tercera figura a ese matrimonio a partir de esos celos. Él se derrumbó y empezó a llorar tremendamente, y de verdad hizo conciencia de que la responsabilidad era de los dos, ¿sí? Que además eso es muy importante decirlo, ¿eh? Es cierto, hemos tenido otros programas sobre la infidelidad y te he dicho lo mismo. La infidelidad de verdad tampoco no tiene nada que ver con la persona con la que estás, ¿sí? Es una búsqueda interior, necesidades que alguien tiene que probablemente debió haber resuelto antes, ¿sí? Es lo más sano. Sin embargo, lo comento porque luego me llegan algunas personas que les han sido infieles, y que llegan con la creencia de que les fueron infieles porque no hicieron tal cosa o porque hicieron tal cosa, y de repente eso merecía que les fueran infieles. Y digo, ¿sabes qué? No es cierto. La infidelidad de tu pareja no tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver con la persona que eres o con la persona que no eres. La infidelidad de cualquiera de nosotros tiene que ver más con nosotros mismos y con necesidades o carencias que necesitamos cumplir. Así igual empieza a suceder también con los celos. Los celos no tienen nada que ver con la pareja a la que está siendo celada. De verdad que no. Búscale y te darás cuenta que lo que necesitamos en realidad es trabajar más profundamente sobre nuestras propias seguridades, pero sobre todo en el descubrir qué persona es la que soy, qué lugar tengo en este punto que es la relación. Esto sucede muchísimo, ¿sabes? Cuando te decía hace rato, en las dos figuras de la pareja, ¿sí? Las dos personas que están en la pareja empiezan a tener comunicación a partir de llevar la comunicación directa. Él quiere que ella cambie esto, ella no le gusta esto de él, y la comunicación la hacen directa, y luego por eso se vuelve más difícil y más tensa una situación de pareja. Lo ideal en todo caso es que se vaya generando, bueno, se genera de hecho, pero lo ideal, te digo, es que podamos descubrir que en la pareja se va generando una tercera figura. Yo le llamo la tercera figura, la que va acá, que es la figura de la relación. Cuando el proceso se entiende y se comunican a través de la relación, en esta nueva figura que es la de la relación, es un lugar donde ambos pueden hacer algo. Es decir, esta persona de acá solo podrá tener injerencia en su persona, hacer las modificaciones que desee en su persona y en la relación, en lo que pasa en la relación. Es decir, en la forma en la que es pareja en la relación. Pero no podrá en ningún momento tener ninguna injerencia sobre lo que sucede en la otra persona. Eso no es una pareja sana. Y la otra persona de acá, pues tendrá lo mismo. Tendrá injerencia en su persona, decidirá sobre qué cambia o qué ajusta o qué hace o qué crece y qué evalúa, ¿sí? Sobre sí misma, sobre sí mismo, pero no sobre la otra persona. Puede hacerlo sobre sí mismo y sobre la figura de la relación. De manera de que una vez que tenemos la figura de la relación ya más coordinada, sabremos que ahí en ese lugar ambos podemos ir haciendo ajustes. Y esto pasa de manera muy, de verdad, a mí me encanta y es como maravilloso entender que los ajustes que yo haga en la figura de la relación, ahí sí van a tener efecto sobre la otra persona. Pero la otra persona los va a traer en el momento que lo desee, en el momento que lo considere necesario, cuando lo quiera, pues así es como va a ir sucediendo. Bien, yo quiero mandarle saludos a Irela Hernández, que está también en línea. Iván Rendón, qué bueno, qué gusto verte por acá. Paola Susana también, gracias por estar en línea. Dice Paola Susana, muy buena información. Saludos, primo, un abrazote, prima. Excelentes temas que impartes. Muchísimas gracias que estás siguiendo los videos. Si te gustan los videos, recuerda, ponle un me gusta y compártelos para que pueda entonces llegar a más personas. También tengo a María Nevares, que está también en línea. Selene Bojorques está también viendo el video, muchísimas gracias. Silvia Bernal, que nos está mandando saludos desde Costa Rica, gracias Silvia. Y Gaby Camarena, que también nos está haciendo su aportación, mi querida colega, que estuvo conmigo en el programa del lunes pasado. Estuvimos hablando precisamente de la toma de decisiones. Gracias Gaby por haber estado en ese programa del lunes en Radio María.
Nos está comentando Gaby, dice, para muchas parejas, si no hay celos, no tiene chiste. Exactamente, la fantasía de un tercero está siempre latente. Muchas parejas viven los celos como un combustible para la pasión y dice, el problema es cuando se sale de control y se llega a la celotipia o se afecta anímica o físicamente a un tercero. Así es, Gaby, ese es cuando eso se convierte en todo un merequetengue y ahí de repente las cosas ya dejan de ser saludables para la pareja, para la figura de la relación que mencionaba hace rato y por supuesto para las dos figuras que forman la pareja. Mercedes Cárdenas también está mandando un saludo, nos dice excelente, saludos, gracias Mercedes. Edwin González que nos está siguiendo desde, ¿de dónde es Edwin? De Guatemala, a ver, recuérdame, te mando un saludo Edwin, de verdad gracias por los mensajes que nos hemos estado acompañando también. ¿Es Guatemala o Nicaragua? Sácame de dudas, ahí me pones ahorita el mensaje. Pero te mando un abrazo, Edwin, también. Pues me da muchísimo gusto que esté pasando de esa manera. Es verdad, los celos son ricos, son sabrosos cuando se juega con ellos. Es decir, cuando los incorporo a la pareja como un juego. ¿Sí? Como un juego, como se juega a las adivinanzas. Es decir, no están surgiendo de verdad, no son reales. Ahora, la verdad es que ya si nos metemos a un momento más profundo sobre las fantasías, pues sí, sí es cierto, cada quien tiene derecho a fantasear sobre lo que quiera. El derecho a la fantasía es una cosa maravillosa que tenemos en esta experiencia de la vida. Porque yo siempre he comentado un poco, el respeto a la fantasía ajena pues es la paz, ¿sí? Pero tú puedes compartir tu fantasía y de repente también empezar a vivir situaciones que te motiven a lo mejor un poco de celos. Aquí es un abanico enorme, es un espectro enorme de formas en la que la pareja puede disfrutarse. ¿Sabes cuál es la diferencia cuando de repente los celos están haciendo daño y cuando no? Cuando se juega de manera consciente con esto, de verdad se convierte en una situación que puede inclusive acercar un poco más a la pareja. Y es válido, totalmente válido. Pero refiero a esta parte, ¿no? Es hacerlos conscientes. La dificultad viene cuando se está viviendo de manera consciente y estoy aparte buscando controlar a la otra persona para que la otra persona salga. He tenido casos muy, muy específicos donde alguien que está viviendo, ¿sí?, con una pareja celosa, y esto también lo voy a comentar porque esto también es un juego de roles. Ojo también cuál es el rol que tienes en tu pareja, porque a veces empezamos a jugar roles y de manera inconsciente. Roles como cuáles, te voy a mencionar, por ejemplo, el castigador y la castigada, ¿sí?, que hacen un clic perfecto cuando se trata de una sintonía no sana, ¿sí?, pero que se enlazan perfectamente porque alguien que es muy castigador, alguien violento, va entonces a encontrar y se va a enlazar perfectamente con alguien que le guste ser sometida o sometido. Y entonces de esa manera se ajustan ellos según de manera perfecta, aun cuando esto se va convirtiendo en una situación muy poco sana, pero bueno, en la libertad cada quien tenemos nuestro momento para vivirlo. También está en una cantidad tremenda, ¿sí?, los roles, como el salvador y el salvado, ¿sí?, o el salvador y la salvada, en fin. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en situaciones donde una de las personas en la pareja vive, te pongo un ejemplo, vive con alcoholismo, ¿sí?, y entonces, mientras la persona está en el alcoholismo activo, ¿sí?, será el que necesita ser salvado y entonces se encuentra con alguien que es salvadora o salvador y empieza entonces a hacer lo posible por salvar a esta persona. El problema viene cuando esta persona empieza a recuperarse y entonces deja de beber, empieza a hacer más conciencia sobre su vida en pareja, empieza a responsabilizarse y entonces la persona que es el rol del salvador deja de tener una función real y pierde el sentido de su rol en la pareja porque no lo adapta. Y entonces ahí empieza a ver las dificultades. Por eso muchas de las parejas que empiezan con problemas, por ejemplo, como te digo, de alcoholismo o de adicciones, cuando una de las personas de la pareja que estaba en la adicción o en el consumo del alcoholismo, también adicción por supuesto, empieza a recuperarse, la otra persona, el salvador o la salvadora, no encuentra un lugar y entonces regularmente, no siempre, pero la mayor parte de las veces, la situación se pone tan difícil que si yo no quiero ajustar mi rol, terminan por separarse. Y entonces, al rato la salvadora, ¿sí?, salvó a y encontrará y de nuevo buscará a alguien más a quien salvar. Bueno, pues en el caso de los celos, aplica el rol del perseguidor y la perseguidora, o
la perseguida, perdón, y el perseguidor. Ya me equivoqué, a ver, voy a decirlo otra vez. Sí, es que hice esto, rol, porque estoy viendo acá el monitor de los mensajes. Me disculpo por esto. Es el perseguidor y la perseguida, ¿sí? O la perseguidora y el perseguido, según sea el caso, ¿sí? El asunto es que alguien perseguirá a otra persona y entonces el rol del perseguidor y la perseguida, o la perseguidora y el perseguido, pues, queda perfecto para una situación de celos que además es motivada por esa situación. Cuando no lo hacemos consciente, la persona entonces está deseando, la persona que necesita en ese rol de ser perseguida empieza a desear que le persigan, y qué mejor manera que empezar a controlar dónde andas. ¿Por qué no me has mandado mensajes? Te vi en línea, ¿por qué no me contestas el WhatsApp? ¿Qué hacías tú en línea a las 3 de la mañana? ¿Quién es esa persona que te manda mensajes? Es decir, todo este rol del perseguidor que a veces desarrollamos tan bien, qué mejor que una persona que necesita ser perseguida, ¿verdad? Aquí el asunto es hacer conciencia de cuál es el rol que estoy jugando, porque mientras no hagas conciencia será un problema. Cuando lo hagas de manera consciente, entonces lo que sigue es verificar desde dónde está esa necesidad de jugar ese rol. Porque si bien entre las parejas tenemos vivencias de todos los tipos de roles, que son muchísimos, ¿sí? Como lo que te acabo de mencionar, también es cierto que los hacemos de manera inconsciente y eso nos lleva un poco a la incomodidad emocional. Aquí se trata de averiguar cómo le voy a hacer entonces para que esa incomodidad emocional se viva de manera natural y que pueda entonces ir sanando, ¿sí? Precisamente a partir de la vivencia y de reconocer que algo está sucediendo en esta relación que está inclusive fuera de mis manos o fuera de mi control, ¿sí?